En esta ocasión, hermanos, me es placentero hablar acerca de la puerta del valle. Si ustedes van a la Biblia, al capítulo 3 de Nehemías y el versículo 13, van a encontrar que se hace mención de esta puerta, la puerta del valle. La restauró Hanún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Ahora, repasemos un par de versículos del capítulo 2 de la Puerta del Valle para tener un concepto más amplio de lo que significa esta puerta. Nehemías capítulo 2, el versículo 13 y el versículo 15. Veamos lo que nos dicen las escrituras. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Versículo 15. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. En estos dos versículos es fácil darse cuenta de que el autor de este libro está incluyendo la palabra la noche, en los dos versículos. Y en estos dos versículos se está hablando acerca de la puerta del valle. Entonces esto nos da una idea. Nos hace pensar que la noche está relacionada con la puerta del valle. Ahora, es interesante notar también que la palabra noche en el hebreo significa adversidad, problemas, pruebas. Y hay algo más que me llama la atención de esta palabra al ver su significado. Dice dar un giro, pero alejándose de la luz. Toda persona que se aleja de la luz de Cristo da un giro en sentido inverso y se aparta de la luz. Y si se está saliendo de la luz es porque está saliendo hacia las tinieblas, hacia la oscuridad, hacia la adversidad. Entonces la noche está vinculada directamente con la puerta del valle. En la Biblia, como un dato anexo a todo esto, encontramos más de 60 veces versículos en donde el valle está vinculado con la adversidad. Y sería bueno hacer mención de unos dos, unos tres valles que nosotros vemos en la Biblia y que son muy conocidos desde el comienzo de las Escrituras. Por ejemplo, el valle de Acor. Si ustedes van al libro de Josué, al capítulo 7, acordémonos que Josué es el líder utilizado por Dios para la conquista de la tierra prometida. Él tenía que enfrentar muchas guerras, muchas batallas. El trabajo de este hombre Josué era literalmente desplazar a todos los habitantes que habitaban en la tierra prometida por Dios al pueblo de Israel. En su segunda batalla, en su segunda guerra, comienza a suceder algo inesperado. Se suponía que la guerra que iban a iniciar era en contra de un pueblo débil. Por lo tanto, se suponía una victoria fácil. Pero comienza a suceder algo extraño, algo raro. Un pueblo débil, un pueblo sencillo, no se dejaba vencer, mejor dicho, comienzan a derrotar a un pueblo, a una nación más fuerte, a los israelitas. ¿Y cuál era la razón de todo eso? En el capítulo 7 del libro de Josué, de los versículos del 11 al 20, leemos algo interesante. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada por cuanto han venido a hacer anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y las familias que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará con sus varones. Esto como primera parte, el mal ha sido detectado.
hay anatema, hay maldición en el pueblo de Israel, en el ejército. Y aquí vamos a ir un poquito más profundo para descubrir quién o cuál es el causante de esta maldición para el pueblo de Israel. Saltémonos en este mismo capítulo los versículos 24 hasta el 26. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo cuanto tenía, y los llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Bueno, aquí nos está dando la respuesta. Alguien en Israel desobedeció al mandamiento del Señor. Y por causa de esto, la nación de Israel, el ejército de Israel, no pudo derrotar a un ejército tan débil. Y el problema era que si seguían batallando todas las batallas de Israel, lamentablemente iban en contra de ellos, en otras palabras, iban a perder, mientras no saquen la maldición, el anatema que estaba en medio de ellos. Y se descubre el culpable de este anatema. El nombre de esta persona nos dice la Biblia que se llamaba Acán. Y qué curioso, el significado de Acán es perturbador, atormentador, atribulador. Y el valle del que estamos haciendo mención, el valle de Acor, esta palabra Acor tiene la misma raíz que la palabra Acán, y Acor significa perturbación, aflicción. En otras palabras, el valle de Acor es el valle de la perturbación. Cuando estamos en medio de pruebas, en medio de valles, ¿qué es lo que significa un valle? Analicemos nuestra condición espiritual. Tal vez estamos cargando un anatema, tal vez estamos cargando una maldición, tal vez estamos guardando algo en nuestra casa, en nuestras vidas, en nuestra familia, que está trayendo perturbación a nuestras vidas. ¿Cómo podemos conseguir de esa manera? No vamos a conseguir de ninguna manera hasta que esa perturbación salga de nuestras vidas. Entonces, Acor significa perturbar, afligir, causar molestias o sufrimientos, inclusive físicos. Ahora, y esta es la grandeza de Dios. Esta es la gloria de Dios. Este mismo valle, con el paso del tiempo, se convierte en una bendición para el pueblo de Israel. Oseas capítulo 2, versículos 13 al 17. Y la castigaré por los días en que incensaban a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo dice Jehová, me llamará Ishi y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionará sus nombres. Entonces, este sitio, este valle de Acor, el Señor va a permitir que nuevamente toda la nación entre a ese lugar. Por causa de estos pecados nombraron, se olvidaron del Señor. Hicieron caso a otros dioses, amaron la idolatría. Pero la Biblia nos dice que Dios hablará al corazón de la nación de Israel. Y al hablar al corazón de la nación de Israel, eso implica que hay una esperanza de cambio, que hay un cambio de corazón. Y ese lugar de aflicción se va a convertir en una puerta de esperanza para el pueblo de Israel. ¿Qué lección más magistral para nuestras vidas? Si reconocemos nuestros pecados, si reconocemos nuestras faltas, si reconocemos nuestros errores por ese valle que estamos atravesando por causa de cosas ocultas de nuestras vidas, ese mismo lugar, si realmente nos dejamos tocar el corazón de parte de nuestro Dios, se va a convertir en una puerta de esperanza para nuestras vidas. Bendito y alabado sea el Señor. Ahora,
Hagamos un poco de mención acerca del valle de Josafat. Si nosotros vamos al libro de Joel, al capítulo 3 y al versículo 2. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Entonces, este valle no necesariamente es para el pueblo de Israel, pero sí para las naciones. Dios va a permitir que en este lugar todas las naciones de la tierra realmente prueben a Israel. Israel va a ser probado cuando todos los ejércitos del mundo estén rodeando a Jerusalén. Ampliemos un poquito más el concepto este de aquí. Joel capítulo 3 versículos 12 al 16. Despiértense en las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad pues la hoz, porque la miel está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová, en el día de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Cuando ustedes leen el capítulo 24, el capítulo 25 del libro de Mateo, exactamente van a encontrar aquí estas porciones de las escrituras. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Entonces estamos hablando de los meros tiempos del fin, del mero tiempo del fin. Ahora, miren lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 al 17. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo de Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en los cielos, teniendo también una hoz aguda. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando aquí? Exactamente lo mismo que nosotros vimos en el libro de Joel. Habíamos hablado acerca de una hoz, de cegar la tierra. Habíamos hablado de ejércitos rodeando a Jerusalén y la cantidad de sangre que se va a derramar en ese día de la matanza. Este valle de Josafat es conocido como el Valle de la Decisión. El Señor ha decidido juzgar a todas las naciones en aquel día, todas aquellas naciones que persiguen a Israel, todas las naciones que están en contra de Israel. El Señor ha decidido un día en el cual habrá una gran matanza de todos los ejércitos de todas las naciones. Josafat significa juzgado de Jehová. Jehová ha juzgado. Bendito sea Dios. Y fue en este lugar, es conocido este Valle de Josafat con ese nombre, porque de aquí este rey salió victorioso de la guerra contra Moab, Amón y Edom. Y si ustedes van a los primeros, a los del Salmos de la Biblia, se van a encontrar de que los enemigos de Israel son las naciones que rodean a Israel. Así que por tanto, el Señor decide juzgar a las naciones. Es un día de juicio. El valle de Josafat, el valle de la decisión, el día del juicio de Jehová. Ahora, es muy conocido para nosotros el Salmo 23, ¿verdad? Hemos leído mucho del Salmo 23, se hacen muchos comentarios de ese salmo. Es un salmo precioso, es un salmo de confianza, es un salmo en el que en realidad nosotros podemos ver cómo está nuestra caminata del Señor. Y aunque estemos en pruebas, en valles, la presencia del Señor está garantizada con nosotros, pero pero, pero, si nosotros estamos con Él, si estamos con Él, el Señor va a estar con nosotros. Si nos alejamos de la luz, si nos alejamos de su presencia, no nos vamos a dar cuenta que en esos valles no está el Señor con nosotros, a no ser que, como vimos en uno de los ejemplos anteriores, clamemos al Señor. Pero en este caso no es así.
Es un salmo de confianza en el Señor. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cómo comienza este salmo? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero dedicamos un par de minutitos a este primer versículo de este salmo. Cuando la Biblia dice, nada nos faltará, indiscutiblemente es tan extensa esta palabra, nada. No nos van a faltar pruebas, no nos van a faltar valles, no nos van a faltar desiertos, no nos van a faltar tribulaciones, no nos va a faltar nada de eso. No nos va a faltar el bien del Señor, no nos va a faltar su sustento, no nos va a faltar sus misericordias. Así que esta palabra es muy extensa, esta palabra todo. Está hablando de lo positivo y está hablando de lo negativo que no nos van a faltar. Y en las dos cosas está la misericordia de Dios. ¿Por qué los valles? ¿Por qué las pruebas? Porque el Señor quiere glorificarse ahí en nuestras vidas. Quiere ver cuánta confianza tenemos en Él. Cuánto estamos esperando con Él. ¿Sí? Este salmo nos está mostrando cómo estamos caminando con el Señor. Del versículo del 1 al 3 está hablando de nuestra relación con Él. El versículo 4, Él está con nosotros en todo el tiempo, en el valle, en la aflicción, en el dolor, en la angustia, en la enfermedad, en la escasez, en la persecución. Todo lo que representa el valle. Pero qué precioso, si seguimos en esa fidelidad con el Señor, miren lo que hace Dios con nuestras vidas. El versículo 5 y la parte B de este versículo, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Al final de esta prueba, al final de este valle, salimos ungidos de la presencia del Señor. Salimos ungidos con óleo de alegría. Cuando salimos de una prueba siempre va a haber un cántico de liberación y de alabanza en nuestras vidas. Eso implica que el Señor ha derramado aceite sobre nuestras cabezas. Bendito sea Dios. El propósito del valle, el propósito de las pruebas es para meternos en la presencia del Señor. Existe esta puerta en el muro de Jerusalén, la puerta del valle, porque es una de las puertas que nos llevan a la presencia de Dios. Recuerdo que hace algún tiempo cantábamos un cántico en la congregación. Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Pero también alabar a Dios cuando las cosas te salgan mal. Ahí sigue siendo también tan bueno cuando las cosas están saliendo bien. Así que para eso es la puerta del valle, para probar lo que hay en nuestros corazones. Es conocido el Salmo 40, versículos 1 y 2, pero no voy a leer. Y está hablando acerca del pozo de la desesperación. Al fondo de ese pozo lo único que hay es lodo, donde vamos hundiéndonos más y más y más y más en las dificultades, en las pruebas, en las tribulaciones. Pero desde ese lugar tenebroso, el salmista nos cuenta, dice, que este hombre clamó y el Señor oyó su clamor. Le oyó su clamor. Al escuchar ese clamor en el versículo 3, él es rescatado de esa prueba. Hermanos queridos, hermanos amados, es necesario abrir nuestra boca en ruego, en súplica, en clamor, para que cuando estemos en medio de estas circunstancias, el Señor va a escuchar ese clamor y nos va a sacar de esa circunstancia difícil. Pero lo importante, abramos nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Si en ese corazón atribulado, si en ese corazón sombrío pronto se pone una palabra de esperanza, una palabra de ruego y de súplica, el Señor va a escuchar ese clamor. Bendito sea Dios. Ahora, otro comentario acerca del valle de la sombra de muerte, eso es lo que encontramos en el Salmo 23. El valle de la sombra de muerte es un lugar real, invisible a los ojos naturales, pero real en la esfera del espíritu. En el Salmo 107 encontramos algo relacionado con esto. Versículos 10 al 16.
Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y hierros. La Biblia está siendo bien clara, no está diciendo todos, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. Versículo 11, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Es un lugar espiritual, las sombras de muerte. Con nuestros ojos literales no podemos ver, pero en esa sombra de muerte, ¿por qué la gente no puede salir de esas pruebas, de esas aflicciones? Porque simplemente hay una puerta de bronce, porque sencillamente en esa puerta de bronce hay cerrojos de hierro y con manos y con fuerzas y con esfuerzos humanos no se puede salir de ese lugar, a no ser que el Señor mismo nos saque de ese lugar. Y el versículo 13 es el que nos da la respuesta. Miren, vuelvo a leer nuevamente el versículo 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. ¿Cómo salimos de la sombra de muerte? ¿Cómo salimos de este valle? Clamando al Señor. Exactamente lo que vimos hace un instante del pozo de la desesperación. Clamando, pidiendo auxilio, que el Señor nos auxilie y nos socorra. Bendito sea Dios. Miren lo que dice el libro de Mateo, el capítulo 4, comenzando el versículo 14 hasta el 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo podía salir toda esa gente de la sombra de muerte? ¿Cómo podía salir toda esta gente de esas tinieblas? Por medio del arrepentimiento. Cuando esa persona estaba en el pozo de la aflicción, de la desesperación, con seguridad pidió perdón de alguno de sus pecados, de sus faltas. Él confesó su pecado, se arrepintió y clamó al Señor, y el Señor le escuchó a este hombre. Gloria a Dios. Entonces la Biblia nos está dando de una manera tan clara la salida del valle de la sombra de muerte. Bendito sea Dios. Ahora, tengo dos ejemplos de grupos de gente que prefirieron alejarse o apartarse de aquel que podía darles una vida diferente, que decidieron dar un giro y apartarse del Señor Jesucristo. Miren, vamos al libro de Juan, al capítulo 6, versículos 53 y 54. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero. Aquí el Señor Jesucristo está hablando de la vida eterna, está hablando de una bendición, está hablando de algo, de una bendición para vida eterna. Pero vamos a este mismo capítulo, versículos 61 al 66. La reacción de esta gente al escuchar estas palabras de Cristo Jesús. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida a la carne, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían, los que no creían, y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. La luz que alumbró todas aquellas regiones, todos aquellos sitios por donde estaba Cristo Jesús, la luz que apareció como esperanza para el pueblo de Israel, de pronto está siendo rechazada aún por los mismos discípulos de Cristo Jesús.
Y este es un gran problema dentro de las iglesias de Jesucristo. A veces se hablan verdades que la gente no quiere recibir. A veces se hablan verdades que van un poquito más allá y la gente no quiere recibir porque simplemente esas verdades no las pueden soportar. ¿Qué es lo que hace la gente? Sencillamente se van de las iglesias. Dan un giro y se apartan de la luz. Quieren ir a lugares donde solamente quieren escuchar cosas que les agradan. Pero veamos otro ejemplo tan tangible de gente apartándose del Señor Jesucristo. En este mismo libro de Juan, en el capítulo 8, versículos 4 al 9, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Todas las personas que estaban acusándole a esta mujer, tuvieron una oportunidad enorme de reconocer sus pecados en ese instante, en el momento que Cristo Jesús puso el dedo en la llaga. El que esté libre de pecado lance la primera piedra. Pero ¿qué prefirió hacer esta gente? Lejos de ser perdonados, prefirieron alejarse de la presencia de Cristo Jesús. Se alejaron de la luz. La que supuestamente era digna de muerte, fue la única que halló la luz de Jesucristo, halló la vida en Cristo Jesús, la luz de la salvación. Qué contradictorios que somos los humanos, hermanos queridos. Qué contradicción que hay en este versículo. Pero, si alguna vez se ha preguntado a alguien, ¿qué es lo que escribía el Señor Jesucristo ahí en tierra? Jeremías, el capítulo 17 y el versículo 13 nos da la respuesta. Hago mención de esto porque es importantísimo y para que nos pongamos a meditar cada uno de nosotros. ¿Qué escribía Jesús en la tierra? Leamos Jeremías 17 y el versículo 13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. No puede ser un versículo más claro de la actitud del capítulo 8 de Juan y del versículo 6. El Señor estaba escribiendo en el polvo los nombres de todas aquellas personas. Es posible que hayan tenido algo con esta mujer y ellos mismos le estaban acusando. Entonces estaba escribiendo los nombres de estos hombres, pero escribiéndoles en el polvo. ¿Y qué es escribir en el polvo? Si alguna vez hemos tenido la oportunidad de estar en la playa, tú haces una figurita ahí en la arena del mar, viene un viento, inmediatamente se borra esa figurita que hiciste ahí en la arena del mar. Esto nos da a pensar que si nuestros nombres no están escritos en el libro de la vida, un viento va a pasar por esta tierra y nuestros nombres no van a tener ningún poder ni autoridad si están escritos en el libro de la vida, pero si está escrito en el polvo de esta tierra, esos nombres van a ser borrados. Pero también hay ejemplos. En las escrituras ya hay muchos ejemplos de gente que aprovechó de su presencia y fueron librados en el momento de la angustia. Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Miren lo que dice la escritura. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos.
Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué valle estaba atravesando esta mujer gentil? Un valle sin esperanza. Pero de pronto el Espíritu de Dios abrió una luz en el corazón de esta mujer. Y esta mujer se acercó al dueño, de donde viene la luz de la salvación, y se acercó a la persona correcta a pedir misericordia. De todo lo que he venido hablando acerca del valle, la clave es pedir misericordia para salir de nuestras aflicciones. Y eso es lo que está haciendo esta mujer. Estás en medio de una prueba, estás en medio de una aflicción. Clama misericordia al Señor. Pídele su favor, pero pídele desde lo más profundo de tu corazón. Aquí estamos viendo cómo el valle de esta mujer se está tornando en una fuente de esperanza, una fuente de salvación. ¿Cuánto tiempo haya pasado así su hija? No lo sabemos, pero halló gracia y misericordia a los ojos de nuestro Redentor Jesucristo. Veamos otro ejemplo. En el libro de Marcos, en el capítulo 10, versículos 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este hombre con seguridad oyó hablar de Cristo Jesús. Y es posible que se haya apartado del camino. La Biblia dice que estaba junto al camino. Y si nosotros hacemos un poco de memoria de las parábolas, los que de junto al camino, dice, son aquellos en que se derramó la semilla, pero vino el enemigo y robó esa semilla sembrada en su corazón. Estos son de junto al camino. Con seguridad este hombre con anterioridad oyó hablar de Cristo Jesús. Y ese haberse apartado, haberse dejado robar de su corazón esa semilla sembrada por Cristo Jesús, le causó no solamente una ceguera espiritual, le causó una ceguera literal. Pero este hombre escuchó que Jesús estaba caminando por ahí y comenzó a clamar desde lo más profundo de su corazón, desde ese hoyo profundo, desde ese hoyo de la desesperación. Bendito sea Dios. Y el Señor hizo caso al clamor de este hombre. Este hombre volvió a ver la luz de Jesucristo, y lo precioso de todo esto, dice que siguió a Jesús en el camino. Nunca más volvió a dar un giro en su vida para apartarse de la luz. Alabado sea el Señor Jesucristo. Ahora, quiero dar un giro respecto de la puerta del valle. Si nos detenemos en varias partes de las Escrituras y hablamos de ciertas personas, por ejemplo, José, Job, Pablo, son ejemplos reales de gente probada, sufrida, descendiendo y descendiendo y descendiendo, humillación tras humillación. Las palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, versículos del 8 al 11. Miren lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 4, versículos del 8 al 11. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Vemos algo de gozo aquí en la vida del apóstol Pablo.
Vemos algo precioso, algo lindo, algo agradable a los ojos de la carne, a los ojos humanos. No vemos absolutamente nada. Vemos aflicción tras aflicción, sufrimiento tras sufrimiento, la muerte manifestándose en la carne de estas personas. Me recuerdan lo que dice Isaías acerca de Cristo Jesús. La vida de Jesucristo experimentado en quebranto. La vida de Cristo Jesús era una vida solamente de llorar, ver la condición de su pueblo, ver la condición de Israel. ¿Cuántas lágrimas habrá derramado el Señor Jesucristo delante del Padre? Realmente no lo sé. Pero sí dice el profeta Isaías que esa era su vida, experimentado en quebranto. Ahora, en 2 Corintios mismo, el apóstol Pablo amplía sus sufrimientos. Versículos 23 al 33. Son ministros de Cristo como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. Nuevamente, relacionado con la vida del apóstol Pablo, ¿qué es lo que vemos de la vida del apóstol Pablo? Vemos solamente aflicciones, vemos solamente dolores, quebranto, pero un amor inquebrantable por Dios, pero un amor inefable para toda aquella gente que había creído en Cristo Jesús. Un amor inefable. El versículo 33, mira el peligro de la vida del apóstol Pablo. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en una canasta por una ventana y escapé de sus manos. ¿Cuántos de los creyentes de este tiempo podemos dar un testimonio de la magnitud del apóstol Pablo? Yo no lo puedo dar de mi vida. He tenido otra clase de aflicciones, de sufrimientos, pero al igual que el apóstol Pablo, qué difícil. No sé cuántos creyentes alrededor del mundo, de cuántas personas que estén oyendo que van a escuchar, que oirán este mensaje, puedan decir, yo sí he padecido lo que ha padecido el apóstol Pablo. Bendito sea Dios. Alguien que no pasa por el valle de la sombra de muerte no necesita encuentros con el Señor Jesucristo. Se habla mucho del evangelio de la prosperidad, que no tiene que faltarte absolutamente nada, ninguna comodidad. Si no pasas por las aflicciones de Cristo Jesús, no tienes realmente necesidad de Jesucristo. Si estás viviendo solamente ese estilo de vida, que no quieres que te falte ningún bien, que no te falte nada, que todas tus necesidades sean siempre completadas, sean siempre satisfechas, pero no tener un momento de un valle, un día en un valle, una prueba, una aflicción, hermano, mis serias dudas que estés en el Evangelio de Cristo Jesús. Si no hay valles, no hay montañas. Y las montañas nos hablan de acercarnos a Dios. Lo que oímos en el monte será probado en el valle. Bendito sea Dios por todas aquellas cosas, por todo lo que el Señor ha diseñado, por todo lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Si aceptamos las pruebas y damos gracias por ellas, muy pronto veremos algo precioso salir allí delante, puesto delante de nuestras vidas. Puse como ejemplo a José. Hemos oído de sus pruebas, sus valles, sus aflicciones. Los salmos dan testimonio de José. El libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 9, dan testimonio de José. Este hombre andaba con grillos. Este hombre fue vendido, metido en un pozo, vendido como esclavo, metido en la cárcel. ¿Quién espera pasar por todas aquellas cosas? Pero qué tremendo
Cuando vemos en la vida de este hombre, Génesis capítulo 39 y varios versículos de las Escrituras, hay algo interesante que nos dice el libro del Génesis cuando está hablando de José. Pero el Señor estaba con José. Pero el Señor estaba con José. 4 o 5 veces se repite esta porción. Pero el Señor estaba con José. El Señor jamás nos dejará solos en el valle de la sombra de muerte. Bendito sea Dios. Y para ir terminando, los valles también están relacionados o se refieren a nuestras debilidades. A nuestras debilidades. Sin darnos cuenta, muchas veces tenemos debilidades que nos causan aflicciones, que nos causan problemas. En Isaías, el capítulo 40, versículos 4 al 7, miramos lo que nos dicen las Escrituras. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor de campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. ¿Qué nos está queriendo decir aquí el profeta? Está hablando de montes, está hablando acerca de valles, está hablando de hierba, está hablando de todas aquellas cosas que realmente pueden cambiar, que realmente pueden cambiar de un instante a otro. Él nos mete en pruebas, no para molestarnos, sino para que veamos cuál es nuestra verdadera debilidad o debilidades, y para que en medio de esta puerta nosotros podamos buscarle. Y tengo un par de ejemplos relacionados con esto. Por ejemplo, el apóstol Pablo. Cuando hablamos del apóstol Pedro, cuando hablamos del apóstol Pedro, ¿qué rasgos vemos en el carácter de ese hombre? ¿Cuál era su personalidad? Daba la impresión de ser un hombre decidido, fuerte, de una gran personalidad. Evidentemente que era un líder en su negocio de la pesca, pero la Biblia nos muestra de que en este hombre había una debilidad. ¿Y cuál era esa debilidad? El libro de Marcos, el capítulo 14, del versículo 66 al 72, nos declara cuál era la debilidad de este apóstol Pedro. Leamos la escritura. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús de Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a juzgar. No conozco a ese hombre. ¿De quién habláis? El gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Imagínense ustedes, un hombre de esta capacidad física, eh, del carácter de este hombre, Pedro, da la impresión de un hombre impresionante. Tenía una debilidad. Una sencilla doncella, una criada, pudo asustarlo de tal manera que en su defensa comienza a maldecir y termina negando al Señor Jesucristo. Nosotros vemos el monte de este apóstol Pedro, esa personalidad tan robusta. Y aquí estamos viendo la debilidad de este hombre. La debilidad. Tenía temor de la gente, este apóstol Pedro. Tenía temor de las personas. Pero ¿qué es lo que hace el Señor unos poquitos días más adelante? Cristo lo restaura, lo llena de su Espíritu Santo. Ese valle lo eleva, esa debilidad lo eleva y ese monte lo baja. Miren,
le llena del Espíritu Santo y después tiene el valor de presentarse delante de muchísima gente, de una multitud, y señalar a toda aquella gente de que ellos habían crucificado a Cristo Jesús, que fueron los judíos los causantes de la muerte de Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Entonces, nuestras debilidades para nosotros son un valle, un lugar de prueba. ¿Cómo salimos de ese valle? Solamente Cristo Jesús puede exaltar ese valle en nuestras vidas. Solamente el Señor Jesucristo, cuando exponemos cuáles son nuestras debilidades, cuando exponemos cuáles son nuestros temores, cuando exponemos al Señor cuáles son nuestras dudas, ese valle Dios puede exaltarlo y hacerlo algo glorioso como una montaña. Ahora consideremos la vida del apóstol Pablo. Vemos a un hombre muy instruido en la ley, diríamos un tipo muy estudiado, un tipo muy influyente, pero también vemos que era un tipo muy impaciente. Su celo por el judaísmo lo vuelve un hombre violento, afligiendo a todos los seguidores de Cristo Jesús. Pero luego, con el toque divino del Señor, este intelectual se considera un ignorante, un perseguidor, se transforma en perseguido, maltratando a los creyentes, pero luego él se deja maltratar de los judíos. Los judíos luego persiguiéndolo de ciudad en ciudad. Algo leímos en 2 Corintios acerca de la vida de este hombre. El que alguna vez se consideraba fuerte, ahora se vuelve débil. Veamos Hechos, capítulo 22, versículo 4. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Un perseguidor de la iglesia. Vamos al capítulo 26 y nos confirma lo que él está diciendo en el versículo 11. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Ese es el pasado de la vida de este hombre. Pero ¿por qué este hombre? ¿Por qué este hombre recibe una transformación tan grande de parte de Dios? Este hombre pensaba que estaba haciendo lo correcto al seguir la ley de Moisés. Este hombre amaba tanto a Dios que estaba dispuesto a hacer absolutamente cualquier cosa por amor de Dios, pero lo estaba haciendo en el sentido equivocado. Todavía no había escuchado el Evangelio de Cristo Jesús. Es por eso que este hombre hacía todas estas maldades. En 2 Corintios, en el capítulo 4, versículos del 8 al 12, miren, ahora, el lado contrario de este apóstol, de la vida de este hombre, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Vamos al capítulo 11 y el versículo 26, a pesar de que ya leímos estas frases, pero nos conviene leer nuevamente. Versículo 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Cuál es la palabra que prevalece en este versículo 6? La palabra peligros. Nuevamente, ¿en cuántos peligros hemos estado por causa de Cristo Jesús? Este perseguidor de la iglesia ahora se transforma en un perseguido. Aquel que empujaba a la gente, a los creyentes, a los valles, a la aflicción, al sufrimiento, ahora él está en medio de todos esos valles por el conocimiento de Cristo Jesús. Todos los antecedentes humanos de Pablo realmente no le sirvieron absolutamente para nada en su ministerio apostólico. Como dicen en Filipenses, cuántas cosas eran para mí una ganancia, ahora las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Dónde encontró el apóstol Pablo a Jesucristo? En el valle de la aflicción. ¿Para qué es esta puerta? ¿Para qué es? ¿Cuál es el objetivo de esa puerta? De encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en la aflicción, en los problemas. Él quiere allanar absolutamente todas nuestras orgullo, toda nuestra vanidad, todo lo que normalmente nos elevamos a nosotros mismos. Pero Él quiere exaltar nuestras debilidades
Cuando entremos por la puerta del valle, le encontraremos a Él y encontraremos y tendremos un encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo. El Señor les siga bendiciendo, hermanos, y bienvenidos a los valles.